que seas tú obrando en cada uno de nosotros para poder entender, comprender lo que tú tienes preparado para este día a nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La semana pasada estaba el pastor Marco hablando sobre ese perfeccionamiento. Hoy hablaremos de forjar mi carácter. Tenemos que aprender a forjar nuestro carácter para poder evidenciar que ya no somos nosotros, sino Cristo que muere en nosotros. Y es un proceso de día a día, porque el apóstol Pablo, cuando hablaba, le escribía a los filipenses, le dice, cuando él se acordaba de ellos, oraba por ellos. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando para el día de Jesús el Mesías. Él comenzó una buena obra en cada uno de nosotros en el momento que en Él creímos. Pero falta una determinación en nosotros para poder ser partícipes también de esa obra maravillosa que Él comienza en cada uno. Por eso en el capítulo 2 de Filipenses, de versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente la palabra de vida, para la gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Hay un sentido de que ya la obra que hizo en nosotros el Señor está completa. Lo que Él hizo en la cruz de Calvario para redimir de nuestros pecados, Él derramó hasta su última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Él nos hizo perfectos. Pero también hay otro sentido de que ese perfeccionamiento todavía no se ha completado. Por eso dice, esa buena obra que comenzó el Señor, la seguirá perfeccionando. Por eso a veces yo digo que es un trabajo de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque hasta el día que el Señor venga. Es decir, yo tengo 30 años en el Señor, pero eso no me hace que maduro en Él. El recorrido en el Evangelio no lo hace el tiempo. Porque hay algunos que se consideran como los vinos y el queso, que entre más tiempo se hacen más divinos. Pero en el Señor no es el tiempo que tenemos en Él, sino el cómo vivimos en Él. Necesitamos evidenciar que no somos nosotros, sino Cristo que muere en nosotros. Por eso Pablo hace el énfasis y dice, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación. Pero ¿qué es ocuparse? ¿Qué es alistar nuestra salvación? Hay uno que dice, no, hay que cuidar la salvación. No, la salvación no hay que de cuidarla, porque no es un objeto para que se pierda. Tenemos que ocuparnos en ella. ¿Qué es ocuparnos en nuestra salvación? En hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Hay que vivir en justicia, vivir en santidad, ser embajadores de Cristo, en hacer lo correcto. Dice, porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también en el hacer. Reina Valera nos dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No es solamente en nosotros el deseo, ay, es que yo quiero hacer esto, y quedó ahí, en palabras. No, necesitamos también hacerlo, necesitamos complementar. Como decimos, una meta
sin una fecha es solo un deseo. Queda un sueño, porque no se está haciendo lo que se debe hacer para cumplir con ello. Pero aquí, como digo yo, ¿dónde se tuerce el rabo la puerca? Se hace todo más complejo. No porque sea difícil hacerlo, para nosotros es hacerlo, porque aquí nos dice, hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Ajá, ¿y qué es la murmuración? Es el disgusto en secreto. Te dicen algo y por dentro está ese descontento. Entonces esa es la murmuración. ¿Cuándo se convierte en chisme? Cuando tú lo compartes. Entonces, sin murmuración, ni contienda, ni discusiones. Pero aquí la discusión tiene que ver en el refutar. Cuando algo, te dicen algo y no obedece, sino que refuta. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Queremos buscarle la quinta pata al gato a lo que nos están diciendo. Ahí estamos generando una disputa, estamos generando una contienda. Aquí nos dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es irreprensible? Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros como creyentes, en que nos señalen es porque hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto. No que nos digan, y eso es que es creyente, eso es que es cristiano, y eso que va a casa de alabanza. Porque debe haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Ve? Hijo de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente, pero haciendo no de hacer, sino de asirse. De asirse de la palabra. ¿Para qué? Para gloria mía en el día de Cristo. Es decir, nosotros como líderes tenemos una responsabilidad con cada uno de los discípulos para poder decir que lo que yo hice no fue en vano. Soy partícipe del crecimiento de ese discípulo, porque la gran comisión nos dice el ir y hacer discípulos. Tenemos una responsabilidad nosotros de poder promover el evangelio de Cristo, no solamente que la persona escuche del evangelio, sino que esa persona permanezca en el evangelio. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacer para poder forjar nuestro carácter? Porque es un proceso de día a día. Debemos desarrollar disciplina personal. Leer la palabra, meditar la palabra, estudiar, estar en los cursos de formación dentro de la iglesia. Porque no solamente decir, soy cristiano, asisto a la iglesia todos los domingos y ya. No se conforma a eso, porque el ser cristiano no es de domingo a domingo. El ser cristiano son las 24 horas del día. De que nosotros podamos evidenciar de que somos embajadores de Cristo. Debemos desarrollar seguridad e identidad personal y en Cristo. De tener la convicción de que somos hijos de Dios. De tener la convicción de que somos embajadores de Cristo. De tener la convicción, no que, si voy a perder o no la salvación. Porque uno no, cuidado, porque puedes perder la salvación. La salvación no es un objeto que se pierda. Aquí habla salvación es de, cuando llegamos al Señor, Él nos hizo sus hijos por adopción. Entonces por eso tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente es un nombre, no solamente es un título, es un pin. Yo soy hijo de Dios y te dan un pincito aquí que te reconozca que tú eres hijo de Dios. No, el ser hijo de Dios es de 24/7. Hay algunos que son cristianos en la secreta. Nadie sabe que son cristianos. El mundo necesita saber que somos hijos de Dios. No tanto por lo que decimos, porque a veces queremos que lea bibliazo a la gente. No, sino que nuestra vida, nuestros pasos evidencien que ya no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. Debemos desarrollar convicciones personales, valores y ética, pero conforme a la palabra.
Porque no es conforme a la cultura, no es conforme a que yo soy margariteño, o yo soy maracucho, o yo soy venezolano, y por mi cultura yo hago estas cosas. No, como creyentes, ahora nuestra ciudadanía es celestial. Va por encima de cualquier cultura. Ahora tenemos la cultura de reino. Y como somos extranjeros y peregrinos, extranjeros porque nuestra ciudadanía es celestial, peregrinos porque estamos de paso, debemos dejar un legado de que realmente somos hijos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Forjando nuestro carácter como creyente. Porque no debemos tener nada que comprobar. No es tratar de proyectar nuestro valor personal, sino reflejar realmente que somos testigos del Señor, testigos de su amor, de su misericordia, de su poder, de que la gente pueda ver en nosotros el amor del Señor. No debemos tener nada que perder. No nos esforzarnos de tener una buena imagen o popularidad, a ver cuántos seguidores tengo o ver cuántas personas están debajo de mí, sino que somos embajadores de Cristo, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Que no debemos tener nada que esconder, porque la palabra nos dice que somos cartas abiertas. El mundo está leyendo en nosotros. ¿Y qué está leyendo? ¿Que somos uno más del montón? ¿O somos alguien que marca la diferencia? Eso no lo vamos a decir nosotros. Eso se va a dar cuenta la gente de nosotros. Por eso Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, del 11 al 14, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Dice que la gracia salvadora está ¿para quién? Para todo aquel que crea. Aquel que recibe al Señor como su único, suficiente Salvador, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero necesita hacer algo. Ahí dice que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Cuando alguien renuncia a un trabajo, ¿vuelve al trabajo? No, ¿verdad? Entonces que renunciando a la impiedad, renunciando a lo que es incorrecto, renunciando al pecado, debemos vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Sobriedad no es el que no bebe. Sobriedad es equilibrio. Y ese equilibrio lo obtenemos en el Señor. Justo, rectitud de conducta, que sea agradable al Señor. Y aquí nos dice piadoso, de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea agradable al Señor. Piensen por un momento, ¿será que todo lo que decimos, todo lo que hacemos es agradable al Señor? ¿Es digno de elogio del Señor? Porque eso es la bendición. Bendición es elogiar. El Señor nos está elogiando. Cuando el Señor nos bendice es que nos está elogiando. ¿Será que somos dignos del elogio del Señor con lo que hacemos, con lo que decimos, incluso con lo que pensamos? Tenemos gran responsabilidad como creyentes el de manifestar la riqueza de su gracia donde quiera que vayamos. No solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos, porque debe haber una congruencia entre lo que decimos y hacemos. El forjar nuestro carácter comunica credibilidad, porque si no hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque a veces queremos caerle bibliazo a la gente, porque la palabra dice, pero nosotros no estamos cumpliendo lo que estamos diciendo. Igual nos pasa con nuestros hijos. A veces con nuestros hijos le estamos diciendo cosas que ni nosotros mismos hacemos.
Entonces necesitamos ser congruentes, porque si somos congruentes, entonces podemos comunicar credibilidad. Cuando forjamos nuestro carácter en Cristo, conlleva un respeto. Respetamos nosotros a otros y las personas también nos respetan. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo incorrecto, estamos tratando bien a los demás. El trabajar nuestro carácter crea consistencia en el Señor. Si hay congruencia entre lo que decimos y hacemos, pero esto no es un proceso de la noche a la mañana, porque unos piensan, ya recibió el Señor, listo, ya el otro día empieza a hacer todo lo mejor. No, por eso que Pablo dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero nosotros debemos ser partícipes de esa obra, porque dice, no, soy creyente, ahora que el Señor se encarga de mí. Para ser mejor cristiano, bueno, que el Espíritu Santo sea el que trabaje en mí. Dice la palabra, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es el que nos dirige. Él no nos obliga. Tenemos que empezar a accionar conforme a ello. Y el carácter, cuando desarrollamos nuestro carácter en Cristo, genera confianza. Como líderes, para poder hablar con otros, la otra persona tiene que ver que entre nosotros hay confianza, de que hay fidelidad, de lo que nos van a comunicar no se va a compartir con otros. ¿Ves? Eso es la confianza. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, es una herramienta para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, y nos capacita para toda buena obra. Esa obra que fue hecha de antemano, tanto para ti como para mí, para poder evidenciar la gloria, el poder del amor del Señor a donde quiera que vayamos. Porque ser cristiano no es algo nominativo, no es algo que tengo un sello, tengo un carnet, soy cristiano. O como aquellos que tienen el pescadito así en el pececito en el carro y se la viven comiéndose los semáforos y cometiendo. Y dice, ese que es cristiano. Pero se come todos los semáforos para llegar a la iglesia. Entonces ya ve una congruencia en todas las cosas. Por eso es que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas podamos nosotros vivir sobria, justa y piadosamente. Por ahí dice un dicho que, dime con quién anda, ni te diré quién eres. ¿Sabían que esto está en la palabra? Proverbios 13:20 nos dice, quien con sabio anda, sabio será, pero el que se allega necio, se echa a perder. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién pasamos la mayoría de nuestro tiempo? Por eso el miércoles hablaba a la congregación sobre el pelear la buena batalla. ¿Qué es pelear la buena batalla? El vivir correctamente, el vivir sobria, justa, piadosamente. 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. El autor de Hebreos nos dice que hay una multitud de testigos, una nube de testigos, pero estos son dos vías. Están los testigos de aquellos que están viendo qué estamos haciendo, nos tienen en la mira. Como cristianos, están esperando a ver, ahí es donde se resbala, para decir, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, ve cómo reaccionaste. Pero también está la otra nube de testigos, que son los que dan testimonio a nosotros, aquellos que les estamos entregando el legado del evangelio, del trabajo que estamos haciendo en esas personas, en nuestros discípulos. Porque no solamente que la gente conozca del Señor, sino que persevere en el Señor. La gran comisión es ir y hacer discípulos. No dice ir y que la gente conozca del Señor. No, es hacer discípulos, que ellos puedan perseverar, que uno los ayude a que estas personas perseveren en el evangelio, perseveren caminando en el camino del Señor. Por eso Pablo le dice a los Efesios, capítulo 6:13,
Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firme. Pero tomar la armadura de Dios no es que, bueno, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo el calzado del evangelio, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe. Entonces todos los días me visto de la armadura. No, es vivir conforme a ello. Para que nuestra mente esté protegida, dice, el yelmo de la salvación. Cuando llegamos al Señor, ese Dios de paz guardará nuestra mente y nuestro corazón. Pero también hay una determinación en nosotros en el poder hacer lo correcto. Él nos guía a toda verdad, pero a veces no le prestamos atención. Proverbios 16:9 nos dice esto: el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová establece sus pasos. Es el Señor que nos dirige, pero a veces nuestro corazón, todo nuestro ser se vuelve sordo, ciego y mudo. Cuando hay algo que nos interesa, los consejos no valen, porque siempre está Él, el yo, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero hacer. Pero me fascinó esta promesa que hay en Salmo 37, de 23-24, dice lo siguiente: por Jehová son afirmados los pasos del hombre, en cuyo camino Él se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Wow. ¿Cuántos desean que la mano del Señor nos sostenga? Pero hay una condición. Nuestro camino, nuestro andar, tiene que complacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a Él. Porque hablamos de madurez. Pero una persona inmadura es alguien que no está en perfeccionamiento. Es alguien que no está perfeccionado. Es incluso, llega el Señor, empieza ese proceso de perfeccionamiento, pero no quiere ser perfeccionado. Porque una persona inmadura viola los principios y cree que nada le sucederá. Porque como algunas consecuencias no son inmediatas, dice, me la estoy comiendo. Pero cuando llegan las consecuencias, ay, Señor, ¿por qué a mí? Porque por inmaduro a veces cometemos cosas y no le prestamos atención. Una persona inmadura actúa de forma caprichosa, no busca el consejo, no sabe esperar. Una persona inmadura reacciona de forma impulsiva, sin meditar ni medir consecuencias. Una persona inmadura maneja su vida de acuerdo con lo que le gusta y le conviene, no conforme a los principios de la palabra. Una persona inmadura se maneja por emociones y no por obediencia. Entonces, estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero necesitamos nosotros la determinación de ser partícipe de ese proceso. No esperar que el Señor se encargue. Yo compartía el miércoles que algunos pecados son admirados, pero deben ser evadidos. Hay una persona que dicen, wow, esa persona cómo llegó a este sitio, cómo llegó a este nivel, en lo económico, en lo profesional, pero violó todos los principios para llegar ahí. Y entonces se admira, pero deben ser evadidos. Algunos pecados pueden ser evitados, pero no los eludimos. O no decimos, ay, que esto es más fuerte que yo. Pero nos dice la palabra que Él no pondrá en nosotros una carga más allá de la que podamos soportar. Y Él no nos tienta, es nuestra propia concupiscencia la que nos tienta. Algunos pecados nos asedian, pero no renunciamos a ellos. Por eso nos dice Pablo a Tito, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podamos vivir sobria, justa y piadosamente. Es un trabajo que no es de la noche a la mañana, es un trabajo que no es mágico. No es que recibiste al Señor y al día siguiente ya todo cambió. Oye, ojalá fuese así. En lo personal, yo tengo 30 años en el Señor.
Pero cambiar muchos hábitos en mi vida no fue de la noche a la mañana. El cambiar mi vocabulario me costó no un mes, no un año, fueron 3 años y medio batallando. E incluso tengo 30 años en el Evangelio, ya que 22 años como pastor, y todavía estoy luchando con mis debilidades. Hay unos que dicen, no, que para mí fue fácil dejar la bebida, para mí fue fácil dejar la pornografía, para mí fue fácil dejar esto. Si para ti fue fácil, entonces no era tu debilidad. Hacía algo ya por costumbre. Pero lo que es tu debilidad implica en nosotros un esfuerzo, que necesitamos también de la ayuda del Señor para hacer ello. Entonces necesitamos renunciar a todo eso, pero nos cuesta. ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Porque una persona que está en proceso de perfeccionamiento, dice lo que dice Pablo en Filipenses 3 del 12 a 14. No que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermano, no considero que ya mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome lo que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado, pero estamos día a día tratando de alcanzar. De que cada día mengue lo negativo, de cada día pueda menguar mi yoísmo para que crezca Jesús en nuestra vida, para poder ser esos luminares, para poder ser esa luz en medio de la oscuridad y mostrar el camino a otros que todavía no lo han conseguido. No tanto con lo que decimos, con lo que profesamos, sino con nuestro andar. Que la sola presencia en nosotros en un lugar se haga manifiesta que no somos nosotros, sino Cristo Jesús que está en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero para ello necesitamos compromiso, dedicación y perseverancia. Necesitamos trabajar en nuestro carácter. Necesitamos trabajar en todo aquello que nos pesa, que nos asedia, en lo cual debemos renunciar para hacer una mejor versión de nosotros cada día. Porque aquellos que son los mejores jugadores en béisbol, los mejores atletas, en baloncesto, en fútbol, no son los mejores porque tienen el talento y ya, porque tienen la habilidad y ya. Ellos trabajaron para ser el mejor. Cada uno de nosotros debemos trabajar para ser el mejor cristiano. No porque hay un el cristiano del mes, no. Porque no tenemos que evidenciar nada a otro, no tenemos que mostrar nada a nadie, sino que todo lo que hagamos sea agradable al Señor. Esa es nuestra mejor satisfacción, que estemos haciendo lo correcto, que estemos haciendo lo justo, que estemos caminando en santidad, en justicia, de que el Señor se agrade con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, incluso con todo lo que pensemos. Ese es el reto que de nosotros cada día. Porque en lo espiritual necesitamos nuestro tiempo devocional. No solamente el de domingo, recibir la palabra y ya, sino cada día, ¿qué tiempo estamos dedicándole al Señor? ¿Qué tiempo estamos creciendo en el conocimiento del Señor, como dice Pedro? Están los cursos de formación espiritual. Ya los hice, estoy en ello. ¿Qué es el próximo que hay? Yo quiero aprender, quiero servir, quiero ser parte útil de la congregación. No quiero ser un miembro más. No quiero ser un apéndice. Quiero ser un dedo, un ojo, una oreja. Algo útil para el cuerpo. Pero necesitamos nuestra dedicación. En lo laboral, tiempo para adquirir nuevas habilidades. Ser mejor en nuestra área. La que es estilista, barbero, que sea la mejor estilista, el mejor barbero. Pero para eso necesita los cursos de actualización.
No es quedarse con lo que sabe y ya, sino ir mejorando en todo, en el Señor, ir mejorando en la palabra. No solamente ser estudioso de la palabra, sino cumplir con la palabra. No solamente saberla, sino accionarla. En lo profesional, tiempo para mejoramiento profesional. En nuestra empresa, en nuestro trabajo, ¿qué necesitamos hacer mejor para que esté en los primeros lugares? En la economía, en nosotros, diversificación de los ingresos. ¿Cómo hacemos para ahorrar? ¿Cómo podemos paliar la crisis económica? Porque no solamente es aquí en Venezuela, en muchas partes del mundo la crisis económica está en aumento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder mejorar en ello? En lo familiar, tiempo de calidad. En familia. Porque a veces estamos preocupados el futuro de nuestros hijos y salimos de bien temprano, regresamos bien tarde en la noche, pasamos todo el día trabajando y nos perdemos lo más precioso, que es el crecimiento de nuestros muchachos. No lo estamos enseñando nosotros, sino otras personas. Y el tiempo de calidad, que sea recordado no porque el papá que me dio, sino que el papá que compartió tiempo de calidad conmigo. Como pareja, como esposo, tanto es trabajo y hasta el tiempo de calidad se pierde. Pues solamente nos quedamos en el tiempo de noviazgo, los detalles, la salida, pero cuando nos casamos se nos olvida todo eso. Hasta el trato cambia y es donde tiene que ser mejor. Y lo vimos con la pandemia. En la pandemia, ¿cuántas familias no se fracturaron? ¿Cuántos matrimonios no se disolvieron? ¿Por qué? Porque están acostumbrados nada más a compartir poco tiempo. Se veían nada más en la mañana, se veían algunos a la hora del almuerzo, otros en la cena, compartían un rato y ya a dormir. Pero en la pandemia, cuando estaban ahí 24 horas al día, les llegó hasta la coronilla. ¿Cuántos matrimonios llegaron? Pastor, no lo aguanto, no la aguanto. Y por WhatsApp, Dios mío, ¿cuántas parejas nos atendimos? Y cuántas también no se divorciaron, porque no decidieron apostar por el bienestar de su matrimonio o de su familia. Entonces necesitamos marcar la diferencia en el Señor. Necesitamos no ser uno más del montón, porque dice, no, es que otro lo hace. Como dice el río, tú no eres otro. Somos hijos del Señor. Con dedicación, con esfuerzo, a hacer una versión de nosotros cada día. De poder decir, como dijo Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Cuántos están listos para la venida del Señor? Pero ¿cuántos están listos? Dice hoy. Ya las manos se aguardan. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Pero hoy dicen, no, yo quiero vivir más. Yo compartí el miércoles, yo comparto con algunos discípulos y dice, yo estoy listo. Cuando el Señor quiera venir, no le tengo miedo a la muerte, porque yo sí quiero pasar la eternidad con Él. Pero algunos están listos que el Señor llegue, si llega este momento, ya están listos para entrar a su presencia. O tiene algún pendiente, tiene que perdonar o tiene que pedir perdón. Que eso no sea para mañana, que eso pueda hacerlo hoy. De que a partir de hoy usted tenga la convicción de empezar a ser una mejor versión de usted con la ayuda del Señor. Por eso es forjar nuestro carácter, de que cada día podamos mejorar, de que cada día podamos menguar nosotros y pueda crecer el Señor que mora en nosotros. Pero es cosa dura. No porque sea difícil hacerlo, para nosotros se nos hace difícil. El quitar las viejas usanzas, el quitar los malos hábitos, es complejo para cada uno de nosotros. Porque estamos luchando con nuestras debilidades, estamos luchando con el día a día. Pero que podamos hoy tener la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios. Quiero compartir ya para terminar. Hace 5 años hice un escrito sobre ese proceso, el cómo
me sentía en ese momento sobre el proceso en el Señor que estaba viviendo. Dice así: en proceso estoy en el Señor, recordando que algún tiempo atrás mi andar era diferente y también mi pensar, como el de mucha gente. Era mi estandarte, solo mi razón y de nadie más, hasta que le conocí en verdad. Pues Él comenzó un trabajo en mí, una obra de perfeccionamiento. Soy oro en sus manos, un crisol cada momento. Él es el artista, el especialista, el experto joyero, que en cada pieza lleva su firma y su belleza. Él hace maravilla, en su mano soy arcilla, y con su presencia, conforme a su imagen y semejanza, moldea mi existencia. Su palabra expresa que hay que dejar atrás lo que fue mi pasado, pues Cristo perdonó todos mis pecados. Ahora mi estandarte hasta la eternidad es Cristo Jesús, por lo que hizo por mí en la cruz. Pues Él comenzó un trabajo en mí de transfiguración, cambio de pensamiento, también de dirección. Él es el arquitecto, aquel justo y recto, quien me guía al sendero, quien me muestra el camino para completar mi destino. En Él, la vida eterna. Su reino me gobierna, me rige su autoridad, y su Santo Espíritu me dirige siempre a la verdad. Denle un fuerte aplauso a Él. Ponga sobre sus pies. Y que en este momento usted puede inclinar no solamente su rostro, sino también su corazón. Que usted puede decir y puede reconocer que si hay carga en su hombro que le está haciendo difícil llevar, si hay un nudo en su garganta, si hay un malestar en su corazón, si hay incertidumbre en su mente, que usted pueda en este momento entregarse al Padre. Dice su palabra: vengan a mí los cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Porque su yugo es fácil, su carga es ligera. Que en este momento usted pueda alzar su mano al cielo y otra en su corazón, y dejar que el Espíritu Santo que mora en usted como hijo de Dios se avive en este preciso instante. Que usted pueda sentir el abrazo del Señor, que te dice: yo cambio tu lamento en baile. Entrega tus cargas, yo te la hago ligera. Que todos los problemas no es para siempre. Son circunstancias que son pasajeras. Que en este momento usted se puede rendir todo su corazón delante de su presencia. Que pueda elevar una oración. Y que su petición pueda llegar hasta su esencia. Yo no sé en este momento cómo está su corazón, cómo está su mente. Cuáles son las situaciones que está viviendo en este preciso instante. Pero es el Señor que te está diciendo: esfuérzate. Yo estoy contigo hasta el final de los días. Sé valiente. Persevera en mí. Mantente en mi camino. Yo te guío, pero tú eres responsable de tu destino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, porque tú avivas esa llama que has depositado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese tan grande amor que tú derramaste en la cruz del Calvario y que vertiste en mí en el momento que te hice mi único suficiente Salvador. Que esta mañana podamos descansar en Él y decirle: ya no aguanto, Señor, yo no puedo solo. Necesito de tu ayuda, necesito de tu dirección.
que si te sientes solo, sola, le dice: yo estoy contigo hasta la eternidad. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Yo te inundo con mi amor inagotable. Alzo tus manos, alzo tu rostro, te abrazo en este instante. Gracias a ti te damos por tu presencia en cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que tú comenzaste en cada uno de nosotros, y que día a día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, nos perfeccionarás para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.